Bueno, shalom mis amados, nuevamente por acá estamos reunidos conforme a la misericordia de nuestro amado Elohim. Bueno hermanos, se me dañó uno de los computadores, de los laptops con los que se hace la enseñanza, pero bueno, vamos a trabajar con este mientras que el Eterno me provee otro nuevo equipo para seguir llevando su palabra. Como siempre mis amados, quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que escuchan la enseñanza allá en Colombia, en Ecuador, también en Venezuela, en México, aquí en los Estados Unidos, también a todos los hermanos que escuchan la enseñanza, acá en Miami, en Fort Myers, en Naples, en Nueva York, en Texas, también en Egna. Bueno, hermanos, a todos, a nuestros hermanos también en Canadá, a nuestros hermanos allá en Europa también que se conectan. Un saludo muy, muy especial. Que nuestro amado Yahweh les bendiga a todos grandemente, mis amados. Hoy vamos como a movernos un poquito, hermanos, porque el tema de hoy es un poquito larguito. Y es un tema bien interesante, bien polémico. Es un tema que el Eterno, hermanos, ha querido que demos para este día de reposo. Y el tema, hermanos, es el don de lenguas. Vamos a ver conforme a la escritura qué significa lo del don de lenguas, hermanos, porque es que hay varias situaciones que no están correctas y el Eterno en estos días nos ha permitido, ha colocado como esa inquietud en varios corazones. Dos hermanos del camino tuvieron un sueño muy similar. Una hermana vive en Colombia, el hermano vive en Canadá. Entonces es el Eterno como mostrándonos lo que tenemos que presentar. Con nuestro hermano Libardo Amaya también estuvimos el Shabbat pasado hablando con respecto a este tema y pues llegamos a la misma conclusión, ¿no, hermanos? Que se está cometiendo un error, se están cometiendo errores que pues no son correctos y el Eterno quiere que nosotros con humildad, pues hermanos, aceptemos su bendita palabra. Somos hijos suyos, le pedimos a Él de todo corazón que nos limpie, pero tenemos que con humildad dejar que Él haga esa limpieza en nuestras vidas, porque recordemos, hermanos, que a diferencia de nuestros hermanos judíos, nosotros no conocíamos la Torá. Nosotros hemos entrado al camino como ese Efraín que regresa, esa oveja perdida por la misericordia del Todopoderoso en este tiempo final. Y es importante, hermanos, que seamos muy humildes, que dejemos nuestro yo, nuestro orgullo a un lado y nos demos cuenta que aquí el único que tiene la razón es nuestro Padre Celestial y nuestro amado Adón, Yeshua, su Hijo. Entonces, hermanos, vamos a hacer una oración como siempre, vamos a hacer una tevilá antes de comenzar el tema, como siempre lo hacemos. Allá donde usted se encuentre, hermanos, allá en su casa, allá en su sala, allá en su cuarto, allá donde esté escuchando la enseñanza, si usted está haciendo alguna labor, déjela un momento y cierre sus ojos, incline sus manos y diga conmigo, Barúata, Yahweh Eloheinu, Omelejaolao, bendito eres, Padre Santo, Rey del Universo, Creador de todo cuanto existe. Hoy, en este día de reposo, nos presentamos delante de tu presencia para llevar tu bendita palabra, para seguir haciendo la labor para la cual tú nos has permitido nacer en este tiempo final. Especialmente, Padre, yo pido por todos aquellos hermanos, todos aquellos amados que se conectan a escuchar el mensaje del reino, que tú seas en ellos bendiciéndoles, que tú seas en ellos abriendo totalmente su entendimiento, que esas escarchas de los ojos caigan en totalidad, Padre Celestial, y en plenitud, porque adquirimos mucha contaminación en medio de las religiones, en medio de la falsedad, donde prácticamente casi que todas nuestras vidas hemos convivido, Padre Santo. Límpianos, haznos, como dice el Salmo, haznos más blancos cada día más y más puros para ti, Padre Celestial. Límpianos con esa Torá que limpia corazones, que edifica y que forma para tu servicio en este tiempo final. Padre bendito, que sean tus palabras en mi boca, que sean tus pensamientos y no los míos, para que quede la semilla sembrada en cada corazón. Pido también por aquellos amigos que se conectan, Padre Celestial, para escuchar el mensaje del reino. Háblales a su corazón conforme a tu misericordia y conforme lo vienes haciendo en este tiempo final. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua Hamashia nos presentamos ante ti. Amén. Yahweh es fiel. Bueno, mis amados, entonces vamos a avanzar porque el tema es largo. Vamos a estar viendo varios temas de la escritura.
Vamos a estar en el libro de los Corintios, vamos a estar también en los Hechos de los Apóstoles y vamos a estar también en Isaías. Entonces vamos a comenzar con el tema, mis amados. Como siempre va a aparecer en las pantallas los textos para que los hermanos puedan seguir la lectura conforme vamos presentando el tema. Bueno, mis amados, entonces vamos a comenzar. Bueno, mis amados, entonces vamos a comenzar en este día de reposo con el tema del don de lenguas. Y para comenzar este tema, entonces vamos a ir a la escritura y vamos a estar leyendo, mis amados, en Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo en Primera de Corintios en el capítulo 14. Vamos a analizar este capítulo 14 y vamos a permitir que nuestro Padre Celestial, por medio de su palabra, pues nos dé la enseñanza correcta con respecto a este tema. Es un tema, hermanos, muy polémico. Pero pues el Ruach ha querido, nuestro amado Elohim ha querido que presentemos este tema en este día de reposo, porque es importante, hermanos, de que maduremos. Es importante, hermanos, de que ya empecemos a tomar el alimento sólido, hermanos, y dejemos tanto rudimento, hermanos, y tantas costumbres que traíamos de las religiones, y dejemos que el Ruach, por medio de su palabra, nuestro amado Elohim, nos siga limpiando, hermanos. Porque quizás estamos haciendo cosas que traíamos de allá, de las religiones, que no están correctas, que no están acordes a lo que la Escritura dice. Y pues el Eterno esta semana dio a dos hermanos distintos unos sueños muy similares, donde la hermana dice que ella llegaba a una Keilah y en la Keilah estaban cantando alabanzas en hebreo. Ella entendía las alabanzas porque las había escuchado en hebreo, y también empezaron a cantar en español. Ella entendía en español también lo que estaban cantando, pero en algún momento determinado dice ella que cuando comenzaron la oración, la persona que estaba dirigiendo empezó a hablar cosas extrañas, como palabras extrañas, como si hablara un idioma raro. Entonces vino un hombre, se acercó a ella dice que no le vio el rostro, y le preguntó a ella: ¿tú entiendes lo que el hombre dice? Y ella pues le contestó que no comprendía lo que él estaba diciendo, que qué idioma era ese. Le preguntó la mujer, la hermana, al hombre que se le acercó en el sueño, y este hombre en el sueño le contestó: no es ninguna lengua, no es ningún idioma, son palabras de bufón, son señal de que son Israel, pero no es un idioma, no es una lengua. La hermana se despertó, la hermana me comentó este sueño esta semana, y otro hermano en Canadá tuvo un sueño muy similar, donde también le decían al hermano en este sueño que esas palabras que estaban saliendo en ese momento en la oración que estaba haciendo esa persona no tenían ningún significado, que eran simplemente palabras sin sentido. Entonces, hermanos, vamos a analizar qué nos enseña el Ruach HaKodesh por medio de Shaul, al que conocíamos en la religión como Pablo, para los amigos que nos escuchan hoy por primera vez. Entonces, hermanos, ya oramos, vamos a comenzar entonces con este tema. Vamos a estar escudriñando muchos versos de la Escritura, estén atentos, porque vamos a estar escudriñando la Escritura, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a empezar con el versículo número 1. Tengamos presente que a esta enseñanza se la está dando Shaul a un grupo de personas que vivían en Corinto. La idiosincrasia de los hermanos que habían llegado al camino, que vivían en esta ciudad de Corinto, ellos tenían una idiosincrasia, hermanos, donde ellos estaban muy acostumbrados a mucha idolatría, porque en Corinto
recordemos, hermanos, que se manejaba la adoración a muchas deidades. Entonces ellos manejaban muchos idiomas, entre ellos el griego y otros idiomas, donde le hacían adoración a sus distintas deidades. Entonces estaba sucediendo un fenómeno en la iglesia de Corinto que vamos a analizar en esta hora, hermanos. Dice la palabra: ¿qué nos aconseja Shaul? Persigan el amor. O sea, lo primero que tenemos que perseguir nosotros, pues es lo que nos enseña nuestro amado Mesías, nuestro Adón Yeshua, ¿no, hermanos? A que el amor siempre predomine en medio de nosotros. Pero sin embargo, permanezcan anhelando los dones del Ruach. Y especialmente busquen tener la capacidad para profetizar. O sea que nuestro amado Elohim, por medio de su Ruach HaKodesh, imparte una serie de dones. Un don es un regalo. Es algo que el Eterno, pues, a cada uno de su pueblo en el tiempo determinado le otorga, ¿no? En este tiempo, hace 2000 años, pues Él les estaba regalando a ellos varios dones, como el don de sanidad, el don de echar fuera demonios, el don de interpretar los sueños, el don de hablar en lenguas, o sea, en idiomas, el don de interpretar esos idiomas, que eso es lo que vamos a analizar en este capítulo. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Yahweh, y nadie entiende esta pronunciación, misterios en el poder del Ruach. O sea, una persona que empieza a orarle al Eterno y empieza a hablar, por decir, es colombiano y empieza a hablar en inglés. Esa persona empieza a hablar en inglés porque el Eterno quiso que viniera esa manifestación del idioma en ese momento en inglés. Pero la persona simplemente habla, pero no entiende lo que está diciendo. Pero tiene una comunicación con el Todopoderoso, siempre y cuando sea un idioma, hermanos. Porque aquí vamos a tener algo muy presente, y es que acá hay una palabra muy importante que se llama genoglogia, que la genoglogia, hermanos, es el lenguaje, es el idioma, es la lengua. ¿Qué significa esto, hermanos? Es una forma de comunicación. Cuando estamos hablando aquí de lenguas, cuando aquí Shaul está hablando de lenguas, está hablando de idiomas. No está hablando de ninguna lenguas angelicales. Yo no sé de dónde se han inventado en las distintas religiones las tales lenguas angelicales. Porque aquí en este capítulo, por ninguna parte, Shaul menciona o indica que se estén hablando en estas lenguas angelicales. No, está hablando que están hablando, hermanos, un idioma. O sea, ese es el primer punto que tenemos que dejar claro, que ahora lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, que indiscutiblemente desde que el Ruach se derramó en medio de nuestros hermanos hace 2000 años, lo que vino a la vida de ellos fue idiomas. Sigamos leyendo. Verso 3. Pero alguno que profetiza habla a la gente, edificando, alentando y consolando. Entonces, ¿para qué es la profecía? O sea, ¿para qué es la enseñanza? Porque la profecía es eso, hermanos. Nosotros estamos profetizando todo el tiempo, predicando que el Mesías viene en su segunda venida, que vamos a estar todos reunidos con Él en el milenio, que vamos a obtener unos cuerpos gloriosos. Eso todavía no se ha dado, pero se va a dar. Lo estamos profetizando, lo estamos hablando porque lo creemos. Entonces, por medio del mensaje que les estamos presentando, nosotros, por medio del Ruach, estamos siendo capacitados para poder dar estas profecías, para poder profetizar, para poder hablar lo que la palabra ya nos testifica y tener la confianza de lo que estamos enseñando, que es el mensaje del reino, la segunda venida de nuestro amado Mesías. Entonces Shaul dice que lo mejor que todos deberían anhelar antes de ponerse a hablar en lenguas, pues es profetizar, es hablar el mensaje del reino, es edificar, consolar, pues a las personas, a los hermanos en medio de la asamblea. Verso 4. Una persona que habla en lenguas
o sea, en idiomas, se edifica a sí mismo. Pero una persona que profetiza edifica a la asamblea. Claro, si el Ruach viene y me pone a hablar a mí en otro idioma, hermanos, pero yo no lo entiendo, sino simplemente sigo orando y sigo hablando en ese idioma, mi espíritu se está edificando con Yahweh, porque Yahweh sabe que estoy hablando un idioma, que estamos teniendo una comunicación. Porque las lenguas, los idiomas son para tener comunicación, hermanos. Eso es importantísimo que lo tengamos presente. Pero cuando una persona profetiza y profetiza a la asamblea, o sea, a los hermanos, cuando les trae la palabra, los está edificando, hermanos. Los está construyendo, los está formando por medio de la palabra. Por eso Shaul quería que ojalá todos los hermanos profetizaran, o sea, que todos enseñaran, que todos trajeran el mensaje del reino. Verso 5. Quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que eso, que profeticen. ¿Sí ven, hermanos? Lo que más anhelaba Shaul era que todos profetizaran, o sea, que todos se capacitaran conforme a la Torá que se les estaba enseñando cada día de reposo, para que trajeran el mensaje del reino, para que hablaran de la segunda venida del Mesías, para que hubiera arrepentimiento en medio del pueblo, hermano, en medio de esos escogidos, de esa oveja perdida que estaba llegando al camino. Sigue diciendo, la persona que profetiza es mayor que la que habla en lenguas, a menos que alguien interprete para que la asamblea sea edificada. ¿Eso qué significa? Que si una persona empieza a hablar en otro idioma que no comprende, pero en la misma congregación hay una persona que sí comprende ese idioma y esa lengua, esa persona puede empezar a interpretar lo que la persona está diciendo, porque son idiomas, hermanos. Esa era la manifestación, o fue la manifestación del Ruach en ese momento, hermanos, porque el Mesías hizo una promesa. El Mesías les dice a ellos en los Hechos de los Apóstoles que ellos van a ir y van a predicar su palabra, que van a llevar su mensaje a muchas naciones, a muchos lugares, a muchos pueblos por medio del Ruach. Pero para que esa labor se ejecutara, pues tenía que venir el milagro, hermanos, de que se hablaran en otros idiomas, en otras lenguas, para que fuera testimonio para ellos. Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante en los Hechos de los Apóstoles. Verso 6. Hermanos, supongan que ahora voy a ustedes hablando en lenguas. O sea, Pablo les dice, supongan que ahorita voy allá a hablarles a ustedes en otros idiomas. ¿Qué pasaría? Les hace una pregunta. ¿Cómo puedo ser de beneficio para ustedes a menos que les lleve alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? O sea, Shaul les dice, si yo a ustedes voy a hablarles en otros idiomas, ustedes no me van a entender. Pero si yo voy y les hablo en hebreo, ustedes van a entender el conocimiento, les voy a dar revelación, les voy a hablar del mensaje del reino y van a quedar sus corazones edificados porque les voy a dar una enseñanza. Les está haciendo la pregunta. Verso 7. Hasta con los instrumentos musicales, acá él va a dar un ejemplo, inanimados, como una flauta o una arpa, hace una pregunta. ¿Cómo reconocerá alguien la melodía si una nota no puede ser distinguida de la otra? Si nosotros escuchamos, hermanos, una música, sea el género que sea, decir de cuando éramos jóvenes escuchábamos un vallenato. Si volvemos a escuchar ese vallenato hoy en día, lo vamos a reconocer la música y la letra. Porque esos intérpretes que tocaron esos instrumentos trajeron un mensaje, hermanos. Hubo comunicación. Por lo tanto, comprendimos el mensaje y se quedó grabado. Entonces lo vamos a reconocer. ¡Qué tremendo ejemplo! El que está poniendo Shaul, un ejemplo perfecto. Verso 8. Y si el shofar de un sonido confuso, o sea, si alguien toca un sonido de shofar, el shofar se tocaba, hermanos, para prepararse muchas veces para la batalla. Pero si ese sonido de shofar es confuso, lo están tocando mal, hace una pregunta. ¿Quién se preparará para la batalla? Nadie. Nadie, hermanos. Si el sonido del shofar no es tocado en la melodía, en el sonido que es para la guerra, pues van a venir los enemigos y los van a destruir porque nadie se va a preparar para la guerra.
¿Qué está queriendo decir Shaul? Que por medio de un idioma tiene que haber, hermanos, la interpretación para que haya una edificación. Pero al hablar de lenguas, él está hablando, hermanos, de idiomas. No está hablando, hermanos, de ninguna lenguas angelicales. Eso aquí no se está mencionando en este capítulo, hermanos. Él aquí está hablando de idiomas, que es la genoglogia, hermanos. Esa es la palabra correcta de lo que sucedió en este capítulo y del tema que él está trayendo en este capítulo. Verso 9. Es igual con ustedes. Acá les va a dar la enseñanza. ¿Cómo sabrán lo que se está diciendo cuando una persona empieza a hablar en lenguas, en idiomas, a menos que usen su lengua para producir palabras que se entiendan? Correcto, hermanos. Hace la pregunta. ¿Estarán hablando al aire? Entonces, si una persona empieza a hablar, hermanos, en otro idioma, estamos en una oración, una persona empieza a hablar en otro idioma, esas palabras están yendo al aire si no hay nadie que las interprete. Si no hay una persona que diga, el hermano está hablando en francés y el hermano está diciendo esto y esto y esto, ahí hay revelación, hay un mensaje, o el hermano está adorando al Eterno y está diciendo esto y esto y esto. Si eso sucede, entonces hay edificación. Si no, hermanos, simplemente esas palabras se las lleva al aire. Estamos hablando al aire, como lo dice Shaul en este verso. Verso 10. Sin duda en el mundo hay todo tipo de sonido y ninguno es totalmente sin sentido. Correcto, hermanos. Todos los sonidos que se emiten con respecto a la música, con respecto a los idiomas, con respecto a todo lo que el Eterno ha creado sobre esta tierra, hermanos, todo tiene un significado. Los indígenas tienen su propia lengua y ellos entienden su lengua. Ellos se comunican por medio de su lengua. Entonces, como en Corintio, hermanos, ellos traían de las deidades que estaban acostumbrados a adorar distintas interpretaciones de lenguas, y como la lengua griega, distintas clases de lenguas. Se estaba formando en la comunidad en ese momento, en la congregación se estaba formando, hermanos, una situación que estaba mal, porque estaban empezando a traer esas lenguas con las que adoraban a esos ídolos, como para implantarlas en medio de la congregación, y eso no venía del Eterno, eso no venía de Elohim. Por eso Shaul tiene que hacer esta enseñanza. Verso 11. Pero si no sé lo que el sonido de una persona significa, seré extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Correcto. Es como que yo vaya a hablar con una persona en Colombia, yo le empiezo a hablar en inglés, pero esa persona no sabe hablar inglés, pues esa persona no va a entender lo que yo le estoy diciendo y me va a pedir que le hable en español. Verso 12. Asimismo con ustedes, puesto que buscan anhelantes los dones del Ruach, busquen especialmente lo que edifique a la asamblea. O sea, nosotros tenemos que pedirle a nuestro amado Elohim que ese poder que viene por medio del Ruach, hermanos, esos dones espirituales, sean para edificación de la congregación, hermanos. Entonces, ¿para qué le pido yo al Eterno que me dé el francés, el alemán, el portugués, si con los hermanos que yo me reúno solamente hablan español? No tiene sentido, hermanos. A no ser que el Eterno permita que vengan estas lenguas a mi vida, porque van a llegar extranjeros que hablan otros idiomas a la congregación y necesitan ser edificados por medio de la palabra. De otra manera, acá mismo lo está diciendo Shaul. Anhelemos lo que verdaderamente edifica al pueblo del Eterno. Eso es lo que tenemos que anhelar, hermanos, y es lo que le tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial. Que Él nos regale esos dones que edifiquen a su pueblo, que formen, que construyan a esa oveja que cada día, hermanos, Él añade a su redil. Verso 13. Por lo cual, alguien que habla en lenguas, ¿qué tiene que hacer el que empieza a hablar en lenguas? ¿Qué tiene que hacer? Debe orar por el poder, para el poder interpretarlas. O sea, le tiene que pedir al Padre que ya que empezó a hablar una lengua,
de un idioma que le dé la interpretación, para que por medio de la interpretación se pueda edificar la congregación, hermanos. Pero hermanos, tenemos que limpiarnos de lo que traíamos de la cristiandad, hermanos. Eso de estar hablando cosas extrañas cuando estamos orando, que raza la basaisa, la saisa no sé qué, Silvia saca la salva, hermanos, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Y vamos a ver, hermanos, que el Eterno ya lo había dicho en Isaías, que su pueblo, Él iba a permitir que a su pueblo se le hablara en lenguas de bufón, en lenguas donde cogían aquí un verso, aquí otro, y formaban palabras sin sentido. Porque como no quisieron escucharlo, esa iba a ser una señal de que ese pueblo era Efraín, en la rebeldía, hermanos. Y eso era lo que todos nosotros vivimos allá en las religiones, hermanos. Era una manifestación de que éramos ese pueblo rebelde, que estábamos hablando como bufones, palabras sin sentido. Porque eso no es del Ruach, hermanos. Esas lenguas que las personas empiezan a hablar, hermanos, que si no son un idioma, hermanos, eso no es del Eterno. Rechacen eso. Eso no es del Eterno, hermanos. Eso no es del Ruach. Cuando una lengua es del Ruach, hermanos, es una lengua que existe sobre esta tierra, hermanos. Una lengua que va a tener una interpretación donde nos vamos a edificar. De resto, hermanos, no. De resto, no, hermanos. Nada de eso es correcto. Eso no es parte de la doctrina que el Eterno nos está enseñando. Y Él quiere, hermanos, por medio de este mensaje que limpiemos nuestras mentes, que nos despojemos de tantas cosas que traíamos de allá de la religión, hermanos, de la cristiandad. Tenemos que permitir con humildad, hermanos, que el Eterno limpie nuestros corazones, porque quizás podemos estar haciendo cosas que están mal y a Él le desagradan. Y ahí es donde viene, hermanos, el estancamiento espiritual. Y en muchas situaciones. Y después preguntamos, ¿pero por qué? Dice, entonces Shaul dice que debe pedirle al Padre, el que hable en lenguas, que le permita interpretarlas. Verso 14. Porque si no oro en lenguas, mi Ruach ora. O sea, está correcto. Porque si yo oro en otro idioma, ok, mi espíritu está orando. Pero ¿qué pasa? Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, el don puede venir a mi vida. Yo puedo empezar a hablar francés, hermanos, o alemán en mis oraciones. Pero si no entiendo lo que estoy diciendo, entonces voy a quedar, hermanos, sin fruto. Mi espíritu, la verdad, con el Padre está entendiendo lo que yo estoy diciendo en ese idioma, pero yo a la realidad no estoy comprendiendo, porque no voy a quedar sin fruto. No voy a entender lo que dije. Entonces no tiene sentido. Verso 15. Hace una pregunta a Shaul. ¿Qué pues acerca de esto? Pregunta. Oraré con mi Ruach. Amén. ¿Pero qué más? Pero también con mi mente. O sea que yo tengo que hablar palabras que yo mismo comprendo. Si yo hablo español, pues tengo que orar en español, para que el Eterno, para que mi Ruach no se quede sin edificación, hermanos, y tenga sentido la oración. Dice, cantaré con mi Ruach, o sea, con mi espíritu, sí, pero también cantaré con mi mente. O sea, con mis 5 sentidos, hermanos, sabiendo lo que estoy cantando, sabiendo que le estoy dando una oración al Todopoderoso, para que el entendimiento, hermanos, sea completo y no quedemos sin fruto. Eso es lo que nos está enseñando Shaul en esta hora. Verso 16. De otra forma, si estás dando gracias con tu Ruach, pregunta, ¿cómo dirá amén alguien que no ha recibido mucha instrucción cuando has terminado de dar gracias si no sabe lo que estás diciendo? O sea, si yo me pongo a orar y empiezo a hablar en otro idioma, pues ¿cómo los hermanos van a decir amén si no saben lo que yo estoy diciendo? Y mucho menos yo sé lo que estoy diciendo. A eso se refiere, Shaul. Pero hermanos, queda clarísimo que es un idioma. Las lenguas son idiomas, hermanos.
Y ese fenómeno se presentó hace 2000 años porque era necesario, hermanos, para todos aquellos judíos, oveja perdida del pueblo de Israel que vivía en distintos lugares cerca de Israel, hermanos, y hablaban en otros idiomas. Eso lo vamos a ver ahorita en Hechos de los Apóstoles. Sigamos leyendo. Verso 17. Porque sin duda tú estás dando gracias, muy bien, pero la otra persona no está siendo edificada. Correcto. Dice Pablo, verso 18. Le doy gracias a Yahweh que hablo en lenguas. ¿A dónde dice angelicales? No, hermanos, esta es una versión correcta, una versión traducida del hebreo al español. Y en ninguna parte dice que él hablaba lenguas angelicales. No, señor, eso se lo agregaron, hermanos. Si es que su Biblia lo dice, que no creo. Se lo vuelvo a leer. Le doy gracias a Yahweh que hablo en lenguas. Shaul, hermanos, era una persona que había sido instruida. Era una persona, hermanos, que tenía un nivel de educación alto. Shaul conocía varios idiomas porque él los estudió, hermanos. Él sabía muchas lenguas. Él hablaba en arameo, en hebreo, en griego, en romano. Él tenía muchos... Él sabía muchas lenguas, hermanos, pero porque él se había capacitado. Por eso él podía decir que él hablaba muchísimas lenguas, hermanos. Más que todos ustedes, indiscutiblemente. Shaul era un hombre preparado, hermanos. Era un hombre estudiado. ¿Qué más? Pero en una reunión, en la asamblea, ¿qué prefería Pablo? Prefiero decir 5 palabras con mi entendimiento, o sea, prefiero hablarles a todos ustedes en hebreo, si es que todos ustedes aquí hablan hebreo, ¿y qué más? Para poder edificar a otros, o sea, para que la enseñanza quede en los corazones, antes que 10,000 palabras en lenguas, o sea, antes de ponerse a hablar otros idiomas, donde ellos no iban a entender. Él prefería hablar con sentido a las personas que estaban ahí para que fueran edificadas, hermanos. Verso 20. Hermanos, y ese es el consejo, hermanos, que el Ruach, nuestro amado Yeshua, en esta hora nos está dando, hermanos. Abran sus corazones, sean humildes a la palabra del Todopoderoso, porque eso es un mandamiento, hermanos. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. En la maldad sean como infantes, pero en el modo de pensar sean adultos, sean maduros. O sea, hermanos, maduremos. Es hora de madurar, hermanos. Es hora de empezar a dejar tantas cosas que están mal, hermanos. Dejar de hacer cosas que no están correctas. Eso de empezar a hablar cosas raras, hermanos, cuando estamos orando y que eso es el Ruach. No, hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Esas palabras raras de que raza la basa y la basa. No, hermanos, eso no es cierto. Eso no proviene del Elohim. Y yo lo tengo que enseñar, hermanos, y lo hago con todo mi corazón y con mucho amor y respeto para todos aquellos hermanos que están quizás dirigiendo sus grupos, hermanos, y están cayendo en esta situación. Hermanos, escudriñen las escrituras y que el Ruach sea el que les abra el entendimiento, porque hay muchos grupos mesiánicos, hermanos, y muchas personas del camino que los he escuchado, hermanos, orando y hablando cosas que no son de Elohim. Si usted, hermano, tiene el Ruach del Todopoderoso y Él quiere que usted hable en lenguas, hermanos, Él le va a dar algún idioma. Y si el Eterno quiere que usted hable en todos los idiomas, se los va a dar todos. Pero será con un propósito. Y el propósito será el de edificar a su congregación, a la oveja perdida del pueblo de Israel. No hay otro propósito, hermanos. Dice, verso 21. Está escrito en el Tanaj, en la Torá. ¿Qué está escrito en la Torá? Por otras lenguas, por labios de extranjeros, hablaré a este pueblo,
pero ni aún así me escucharán, dice Yahweh. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de otras lenguas, por medio de extranjeros. Y no somos todos nosotros, los colombianos, los chilenos, los venezolanos, los argentinos, los brasileros, los mexicanos, los que el Eterno en este tiempo final está trayendo el mensaje del reino. Le estamos hablando a nuestros hermanos judíos que hablan solo hebreo, quizás y arameo. Y aún así no nos creen. Esta palabra se está cumpliendo, hermanos. Pero el Eterno claramente aquí está diciendo que Él iba a hablar en otros idiomas. Y eso se está cumpliendo, hermanos. Se les habla en inglés, se les habla en francés, se les habla en español, se les habla en portugués. Pero aún así no quieren escuchar, hermanos. La palabra de Yahweh se cumple. Pero, hermanos, son idiomas. ¿Y por qué traería esta parte de la Torá Shaul para dar esta enseñanza? Porque, hermanos, él está hablando de idiomas al hablar de lenguas. Aquí no hay ninguna lenguas angelicales, hermanos. Sáquense esa falsa doctrina, hermanos, que nos habían enseñado allá en las religiones. No, señor, hermanos, no, señor. La verdad es lo que el Eterno nos está presentando por medio de su palabra. Aquí no nos estamos inventando nada, estamos todos leyendo las escrituras y el Rúa que está mostrando la realidad de cómo son las cosas. Simplemente seamos humildes, hermanos. Creámosle al Todopoderoso y pidámosle que nos siga limpiando de toda esa contaminación que traíamos, hermanos. Aquí, hermanos, no hay profetas, no hay apóstoles, aquí no hay pastores, hermanos. Aquí el único pastor es Yeshua. Y si tenemos algún cargo que Él nos haya dado conforme a su misericordia, eso es asunto del Padre y de nuestro amado Yeshua. Nosotros simplemente somos servidores, hermanos. Y si recibimos el Ruach HaKodesh y se manifiesta en nuestras vidas, hermanos, es para edificarnos. Es para construirnos, para consolarnos. Es para prepararnos, hermanos, para formarnos. Y si el Eterno nos quiere regalar, hermanos, estos dones de las lenguas, nos lo dará para que edifiquemos a aquellos que han de venir al camino y quizás hablan otros idiomas, como sucedió en los Hechos de los Apóstoles. Verso 22. Por tanto, las lenguas son signos para los incrédulos. ¿Sí ven, hermanos? El hablar otros idiomas es para las personas que están allá afuera, que tienen que llegar al camino, no para los creyentes. Entonces, si estamos en una oración nosotros, hermanos, congregados, invocando el nombre de Yahweh, hermanos, no se pongan a hablar cosas que no son correctas, a hablar unas lenguas extrañas que no tienen sentido, que no tienen una interpretación. No hagan eso, hermanos. Eso le desagrada a nuestro Padre Celestial. Y Él ha dado estos sueños a estos hermanos esta semana, hermanos, para que se dé esta enseñanza, para que dejemos de hacer eso, para que limpiemos, hermanos, nuestras vidas. Y seamos humildes, hermanos, y hagamos las cosas como a nuestro Padre Celestial y a su Hijo le agradan, hermanos. Dice, mientras que la profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Amén. Porque el mensaje del reino es para nosotros, para la oveja perdida del pueblo de Israel. Verso 23. Así que si toda la asamblea se reúne y todos hablan en lenguas, y gente que no ha sido instruida o incrédula entran, pregunta Shaul, ¿no dirán que están locos? Si imagínense ese desorden. Si pasa una persona y ve una Keilah y entra a la Keilah y todo el mundo está hablando en distinto idioma, no va a entender nada y van a decir que las personas están locas. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese desorden? Verso 24. Pero si todos profetizan, o sea, si todos hablan el mensaje del reino, y algún incrédulo o alguien que no ha sido instruido, o sea, que no ha conocido el reino, entra en esa Keilah, se convence de pecado por todos. Claro que sí. Caerá bajo juicio por todos, indiscutiblemente, porque la instrucción dice, la Torah dice, que no debemos adulterar, que no debemos fornicar, que no debemos mentir, que no debemos comer alimentos inmundos. Entonces la persona que entra y escucha y entiende
el mensaje del reino, lo que se está predicando, pues esa persona va a quedar totalmente desnuda delante del Todopoderoso, hermanos. Y se va a arrepentir. Y seguro que va a entrar al camino. Verso 25. Y los secretos de su corazón se dejan descubrir. Claro. Se postrará su rostro en tierra y adorará a Elohim, diciendo, ¿qué dirá? ¿Qué dirá esa persona que entra y escucha un mensaje, el mensaje del reino, y lo entiende porque le están hablando en su idioma? Se está edificando, hermanos. Se está enseñando que el Mesías va a regresar, que el Mesías va a gobernar en el milenio, que debemos cumplir la Torá. Entonces, esa persona, ¿qué va a hacer? Va a adorar a Elohim y va a decir, realmente está aquí entre ustedes Elohim. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso que eso pasara en medio de todos los grupos que se han levantado a predicar el mensaje del reino. Que las personas pasaran cerca y escucharan y entraran y dijeran, verdaderamente aquí está Elohim. Eso sería maravilloso, hermanos, para un líder que una persona diga eso, que dé tremendo testimonio. Una persona de afuera, que el Eterno traiga su verdad. Verso 26, pregunta Shaul, ¿cuál es nuestra conclusión, hermanos? Entonces, ¿qué vamos a concluir con respecto a este tema de las lenguas, hermanos? Vamos a ver la conclusión que nos va a dar Shaul por medio del Ruach. Cuando sea que se reúnan, que todos estén listos con un canto de alabanza. Entonces, cuando nos reunimos para Shabbat, debemos cantar alabanzas. Eso es lo primero que se debe hacer. Muy bien. ¿Qué más? Salmos, dice entre paréntesis. Después, ¿qué? Una enseñanza. Qué bonito, hermanos. Después puede haber, ¿qué? Una revelación. Hermanos, que el Eterno me reveló tal cosa. Compártalo con la congregación para que nos edifiquemos todos, hermanos. O listos para usar su don de lenguas, o sea, sus idiomas. Si el Eterno le da un idioma, listo para utilizar su idioma, o dar una interpretación, porque todo será para edificación. O sea que las lenguas, los idiomas que el Eterno le ha regalado a cada persona van a ser, y lo mismo los intérpretes, porque van a ser los que interpretan esos idiomas, va a ser para edificación, hermanos, de la congregación. Para eso es que el Eterno da el don de lenguas o de idiomas. Verso 27. Si el don de lenguas es ejercitado, que sea por 2 o a lo menos 3. ¿Y de qué manera? Y cada uno en su turno. Y que alguien, ¿qué, hermanos? Que alguien interprete. O sea que si un hermano empieza a hablar en francés, en la congregación tiene que haber un intérprete para francés. El hermano habló, el hermano que sabe el idioma interpreta lo que el hermano dijo. Ese hermano se calla, sigue otro hermano que el Eterno le dio el don de inglés, empieza a hablar en inglés. El intérprete para el inglés interpreta lo que el hermano dijo, y así, todo en orden. Así es como lo estableció nuestro Adón, hermanos. No empezar a hablar cosas extrañas en medio de una oración, hermanos, y salva la shalafaifa, la seisa, la bababa, no es que, no, hermanos, eso está incorrecto. Eso no está bien. Y no lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo está diciendo Shaul por medio del Ruach, hermanos. Y yo simplemente lo estoy transmitiendo. Verso 28. Y si no hay nadie que pueda interpretar, entonces, si no hay nadie que sepa esos idiomas, ¿qué tiene que pasar en la congregación? Entonces la gente que habla en lenguas se mantenga, ¿cómo? En silencio. Si no hay un intérprete, hermanos, para ese idioma, entonces la persona se tiene que quedar calladita, hermanos. Cuando se reúne la asamblea, ellos pueden hablarse
a sí mismos o a Yahweh. Cuando están en Shabbat, en sus oraciones ahí calladitos, bajito, hermanos. Si quieren hablar en el idioma que el Eterno les dio, háblenlo, pero allá calladitos. Pero si no hay un intérprete, hermanos, en medio de la congregación, no se pongan a hablar cosas, hermanos, que quizás a veces no tienen ni sentido porque no son ningunos idiomas, no son ninguna lenguas, hermanos. Son palabras de tartamudos. Son tomando palabritas de aquí y de allá y formando cosas que no tienen sentido. Verso 29. Que 2 o 3 profetas hablen mientras otros pesan lo que es dicho. O sea, que 2 o 3 personas enseñen la palabra, hablen del mensaje del reino, profeticen de las cosas del Eterno, de la venida del Mesías, y todos estamos escuchando y juzgamos si lo que ellos están diciendo está correcto o no. Eso es lo que está diciendo Shaul. Está educando a la congregación, hermanos. Y tenemos que ver las cosas ya maduramente, no como niños, así como nos lo dice Shaul. Verso 30. Y si algo es revelado a un profeta que está sentado, los otros permanezcan en silencio. O sea, si en medio de la enseñanza vino una revelación, hombre, y un hermanos, el Eterno me acaba de revelar esto, escuchemos la revelación y juzguemos por medio del Ruach si lo que el hermano está diciendo está correcto. Porque el Ruach, hermanos, nos mostrará, el Padre nos mostrará y nos revelará si eso es correcto, hermanos. Verso 31. Porque pueden profetizar todos, uno a uno, pero por supuesto, hermanos, y todos tenemos que prepararnos para llevar el mensaje del reino, hermanos, todos. Con el resultado que todos aprendan. Si ven, hermanos, todos tienen que aprender, hermanos, el mensaje del reino. Todos tenemos que llevar la palabra y todos seamos alentados. Verso 32. También el Ruach de los profetas está bajo el control de los profetas. O sea, no es que el hermanito venga a decir acá, ay, no, es que yo no me puedo controlar y empiezo a hablar así extraño y me toca hablarlo. No, hermanos, eso no es verdad. Eso no es cierto. Cada persona que el Eterno ha llamado a este camino tiene el control, hermanos, de hablar el idioma o de callar el idioma. Que si no hay intérprete en medio de la congregación, hermanos, es mejor no hablar ese idioma, si es que es un idioma. Pero si es un balbuceo extraño, hermanos, eso no proviene del Eterno, hermanos, no lo volvamos a hacer. Verso 33. Pues Yahweh no es un Elohim idómito, o sea, de desorden, de confusión, para nada, hermanos. Esa palabra idómito significa confusión. Nuestro amado Elohim no es de confusión, sino de ¿qué? De chalón, o sea, de paz. De paz. Es nuestro amado Elohim, de conocimiento. Como en todas las asambleas del pueblo de Yahweh. O sea que en todos los grupos que hace 2000 años, en todos los grupos mesiánicos de hace 2000 años, se manifestaba de la misma manera el Ruach. ¿Y por qué se veía este fenómeno, hermanos? ¿Por qué se veía este fenómeno de que ellos tenían que hablar estos idiomas, estas lenguas? Porque eran muchos los hermanos, la oveja perdida del pueblo de Israel, aquellos hermanos judíos que vivían en otras naciones y hablaban otros idiomas. Por lo tanto, el Eterno permitía en ese momento esa manifestación en medio de ellos. Esa es la explicación con sentido común, hermanos, para ese tiempo hace 2000 años. Acá en este mismo capítulo leamos el verso 37, dice: si alguno se cree profeta o es dotado con el Ruach, que admita que lo que estoy escribiendo es un mandamiento del Adón. O sea que, hermanos que están escuchando la enseñanza, líderes, si ustedes tienen el Ruach HaKodesh, hermanos, acepten que lo que está trayendo Pablo, Shaul, por medio de esta enseñanza, proviene del Ruach, hermanos. Y simplemente pidámosle perdón al Eterno si en algún momento lo hicimos, hermanos. Y sigamos adelante. Sigamos enseñando la palabra del reino, hermanos. Sigamos adelante. Con humildad, como tenemos que ser esos servidores humildes, llenos de amor y de misericordia. Verso 38.
Pero si alguno no reconoce esto, que permanezca sin reconocerlo. Así que mis hermanos, anhelen profetizar y no impidan el hablar lenguas, pero que todo se haga en forma propia y ordenada. O sea que sí puede haber en medio del pueblo hermanos que reciben el don de hablar lenguas, de hablar idiomas. Y si eso va a ser para edificación y hay intérpretes en medio de nosotros, hermanos, pues escuchémoslos, el Eterno nos va a dar un mensaje por medio de los hermanos que reciban estos dones. Pero mientras sea para edificación de la congregación, hermanos, de resto, no. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Vamos a estar leyendo, hermanos, en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 en adelante. Dice: la festividad de Shavuot completamente llegó, o sea, llegó el día en que celebraron Shavuot, ¿no? Que en el cristianismo conocíamos como Pentecostés, por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. ¿Qué más sigue diciendo? O sea, nuestros hermanos, los talmidín, los mal llamados discípulos, se reunieron en el templo con un grupo de hermanos para recibir el día de Shavuot, la fiesta de Shavuot. Verso 2. De repente vino un estruendo del cielo, como el rugido de un viento violento. O sea, como cuando viene como un huracán, ¿no? Que se escucha el rugido del viento, ese ruido que hace el viento fuerte. Así vino ese viento de lo alto y llenó toda la casa donde estaban sentados, o sea, el templo. Verso 3. Entonces vieron lo que lucía, o sea, aquí nos están tratando como de decir lo que más o menos se parecía a eso, como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, el Ruach HaKodesh. Descendió el poder de lo alto, vinieron esos dones a ellos y aparecieron las lenguas. Que vamos a ver qué lenguas eran, a ver si eran lenguas angelicales o eran idiomas también. Verso 4. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. ¿Y qué pasó cuando fueron llenos del Ruach HaKodesh? Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. O sea que una lengua es para expresar, hermanos, para transmitir, para tener una comunicación, para dar un mensaje. Verso 5. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando ¿quiénes? Judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que habían venido de muchos lugares a la fiesta de Shavuot, muchos judíos que hablaban hebreo, pero hablaban otros idiomas. Verso 6. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos. ¿Por qué quedaron confundidos? ¿Por qué? Aquí tenemos la respuesta a lo que les estoy diciendo, que eran idiomas. Porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. O sea que los talmidín y esos otros hermanos que estaban con ellos, que eran 120, estaban hablando en idiomas. Y vamos a ver qué idiomas eran los que estaban hablando. Y por eso quedaron nuestros hermanos judíos que vinieron a la fiesta de Shavuot, quedaron confundidos. Pero en ningún momento, hermanos, estaban hablando ninguna lengua angelical ni nada de eso. Y estoy casi que seguro, hermanos, que los talmidín que estaban recibiendo estas lenguas y los hermanos que estaban con ellos ni siquiera sabían lo que estaban diciendo. Porque este testimonio era para todos aquellos hermanos que habían venido a la celebración, pero eran de otras naciones, que hablaban otros idiomas aparte del hebreo. Verso 7.
Totalmente sorprendidos preguntaron. ¿Qué preguntaron? ¿Cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galit? O sea, eran todos galileos. Entonces, ¿cómo es que estos muchachos galileos, estos hombres galileos, están hablando en otros idiomas? Es como decir, nosotros un grupo de colombianos y empezamos a hablar en francés, italiano, alemán, y resulta que vienen personas que hablan esos idiomas y dicen, ¿y estos de dónde sacaron esos idiomas? Si nunca han estudiado nuestras lenguas. Entonces, hermanos, nos muestra la palabra que eran lenguas, que eran idiomas, lo que ellos estaban hablando. Nunca ninguna lenguas angelicales, eso es mentira, hermanos. Verso 8. ¿Cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas? ¿Sí ven, hermanos? Los hermanos estaban hablando las lenguas nativas de ellos. ¿De dónde eran ellos? Verso 9. ¿Cuáles lenguas nativas? ¿De dónde? Nosotros somos. ¿Cuáles lenguas? Partos. O sea que estaban hablando en la lengua parta. Medos. Estaban hablando en la lengua meda. ¿Qué más? Elamitas. Estaban hablando en la lengua de ellos. Residentes de Mesopotamia, Yahudá, Capadocia, Ponto, Asia. O sea que estaban hablando hasta chino. Porque venían de Asia también, hermanos, que eran judíos y nacieron en Asia y venían a la fiesta, hermanos. Y los escuchaban hablar en chino también. ¿Ah? O sea, estaban hablando idiomas, hermanos. Idiomas. Y esto el Eterno lo permitió para que se cumplieran las palabras del Mesías, cuando en Hechos capítulo 1 les dice a ellos que los va a enviar a predicar el mensaje del reino, hermanos, por todas partes. Entonces, para que eso se cumpliera, pues hermanos, tenían que venir aquellas personas que vivían en aquellos lugares y convertirse al camino. Que eso pasó ese día, se convirtieron como 4,000 hombres, sin contar mujeres. Y hicieron la inmersión en agua en el nombre de Yeshua. Lo pueden leer ahí mismo en este mismo capítulo 2, ahí más adelante. Verso 10. Sigue hablando de los idiomas de donde venían. Venían de Frigia, venían de Panfilia, venían de Misyarrín, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma. Verso 11. Judíos de nacimiento y prosélitos, judíos cretenses y árabes, hasta árabes, hermanos. O sea que hablaron hasta la lengua árabe. Hacen la pregunta, ¿cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas? ¿Sí escuchan, no, hermanos? O sea que las lenguas de las que está hablando Shaul allá a los Corintios capítulo 14 eran idiomas. Y aquí, y antes de que Shaul diera ese discurso, pasó esto primero, porque esto fue lo primero que pasó, hermanos. Shaul se convirtió después como 20 o 30 años después de este suceso. Pero aquí comenzó todo, hermanos. El Ruach HaKodesh descendió y les dio el don de hablar otro idioma. Hablan en nuestro propio idiomas. ¿Y qué decían en esos idiomas? ¿Qué decían? Acerca de las grandezas de las cosas que Elohim ha hecho. ¿Qué cosas? Pues las cosas que ellos leían en la Torá cada Shabbat. Que Elohim sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto, que abrió el mar en dos, que trajo las plagas a Egipto, que les dio maná por el desierto. Eso era lo que ellos estaban escuchando. Las grandezas del Todopoderoso, que destruyó Sodoma y Gomorra. Todas esas grandezas del Todopoderoso que están plasmadas en el Tanakh, que están plasmadas en la Torá, que ellos escuchaban cada día de reposo allá en sus ciudades de origen, eran lo que estaban escuchando, que salía de la boca de los talmidín y de esos hombres que los acompañaban, que en total eran 120. Eso era lo que escuchaban, hermanos, el idioma de ellos. Pero nunca más, según la escritura, hermanos, y hasta donde yo la he leído en los Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas de los talmidín, nunca más volvió ni Kefa, ni Santiago, ni Johanán, ninguno de ellos nunca más volvió a hablar en ninguno de esos idiomas. Fue solamente este día, en ese día de Shavuot, que sucedió ese fenómeno para ellos. Más adelante, cuando Pedro tiene una visión con Cornelio, sucede algo muy similar.
Porque Cornelio invita a varias personas de varias nacionalidades a su casa, que hablaban otros idiomas también. Hablaban hebreo, pero hablaban otros idiomas. Pero si nosotros vemos, hermanos, en Hechos capítulo 4, capítulo 8 y capítulo 9, recibieron el Ruach HaKodesh los hermanos, pero no volvieron a hablar en lenguas. Porque ya no hacía falta, hermanos. Porque ya donde se estaba llevando el evangelio del reino era donde todos hablaban hebreo. Entonces ya no hacía falta que se hablaran en otros idiomas para testimonio de nadie. Esto es precioso, hermanos. Esto es maravilloso. La palabra del Todopoderoso es perfecta, es eficaz, hermanos. Y tenemos que aceptar con humildad el mensaje que el Eterno nos está dando en este día de reposo, hermanos. Entonces nos queda claro, hermanos, que son idiomas, las lenguas, cuando el Ruach HaKodesh a una persona le quiere el Eterno dar ese don, hermanos. Porque recibir el Ruach HaKodesh, hermanos amados míos, es cuando el Ruach viene a nuestros corazones y se abre nuestro entendimiento y empezamos a comprender que Él se llama Yahweh, que su Hijo es Yeshua, que su Hijo vino de las alturas, que su Hijo tiene una preexistencia, que Él va a regresar nuevamente por su pueblo, que vamos a habitar con Él en el milenio. Hermanos, que tenemos que cumplir la Torá. Ahí ya recibimos el Ruach HaKodesh. Nuestro corazón fue circuncidado en ese momento. Así como para esos 4,000 o 5,000 hombres ese día de Shavuot, su corazón fue circuncidado, hermanos. Cuando se presentó este maravilloso don de que ellos pudieran hablar en esos idiomas para ellos. Y ellos creyeron. Eso es precioso, hermanos. Vamos a leer ya para finalizar, mis amados. No, vamos a finalizar, hermanos. Les voy a dejar de tarea Isaías capítulo 28, hermanos, donde Yahweh claramente dice que Él les va a hablar. Yo les voy a dejar el texto, hermanos. Isaías capítulo 28. Lo voy a leer rápido. Todas las mesas están cubiertas con vómito y estiércol. Ni un solo lugar está limpio. Nadie puede ser enseñado. Nada. Pregunta el Eterno. Otra pregunta. Nadie puede comprender el mensaje. Vuelve a preguntar. ¿Tiene uno que enseñar a niños recién destetados? Pregunta. Verso 10, importante, hermanos. Estas son las lenguas. Van a decir Tizá, Latazá, Tazalá, Tazaká, Cap, Labá, Cabá, Cabá, Seir, Chahar, Seir, Chahar. Precepto por precepto, precepto por precepto, línea por línea, un poco aquí, un poco allá. Así que con labios de tartamudo, con acento extranjero, Yahweh hablará a este pueblo. Qué tremendo, hermanos. Y eso es lo que vemos allá en las religiones. Verso 12. Él una vez le dijo a este pueblo, el tiempo de reposo, el agotado puede descansar ahora, puedes relajarte, pero ellos no quisieron escuchar, hermanos. Y para eso es que nosotros celebramos nuestro día de reposo, hermanos, para podernos relajar, hermanos, para poder tener ese descanso que nuestro amado Elohim nos regala cada día. Permítanme, mis amados, yo cierro por acá para poder terminar. Listo, hermanos. Entonces, mis amados, es muy importante lo que hoy el Ruach nos ha permitido presentar. Vemos la claridad, hermanos, como ya lo hemos venido hablando en todo el tema, de que indiscutiblemente lo que sucedió en los Hechos de los Apóstoles hace 2000 años, hermanos, fue la manifestación de lenguas, de idiomas. Nunca ninguna lenguas angelicales. No, eso no, hermanos. Siempre fueron idiomas para expresarse, hermanos, para dar un mensaje, para transmitir, para tener comunicación, porque para eso es un idioma. Y el Eterno se valió de esa situación porque Él tenía que despertar a su oveja perdida que estaba en las naciones. Y preciso ese día de Shavuot, de Pentecostés, vinieron a la fiesta, a celebrar a la fiesta allá en Jerusalén, de varias naciones, hermanos nuestros, hermanos judíos.
que hablaban el hebreo, pero hablaban también su lengua de donde habían nacido. Y para ellos esta fue la prueba, hermanos, evidente, porque en el mismo capítulo 2 ustedes siguen leyendo, después del discurso de Kefa, de Pedro, ellos se convirtieron casi como 4.000 hombres sin contar a las mujeres. O sea, eso fue maravilloso, hermano, lo que sucedió ese día con esa primera predicación que el Eterno le permitió dar a nuestro amado hermano Kefa, que conocemos en el cristianismo como Pedro. Entonces, hermanos, pero no nos muestra por ninguna parte más la escritura de que los talmidín, los talmidín que nosotros conocemos como los discípulos, no volvieron a hablar en idiomas. O sea, fue solamente en ese momento que esa situación se dio. Más adelante, si ustedes leen, como les decía, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el capítulo 8 y el capítulo 9, hubo manifestación también del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que descendió sobre muchos, pero nadie más habló en lenguas. Nadie más habló en idiomas, porque no era necesario, hermanos, porque para quienes estaba siendo derramado el Ruach HaKodesh, pues eran personas hebreas. Entonces no había necesidad de que hubiera testimonio para otras personas que pertenecen al pueblo de Israel y venían a compartir en ese momento. Ese mismo suceso también, si vemos con Cornelio, sucedió para testimonio de Kefa. Kefa fue el que tuvo el testimonio de lo que estaba sucediendo ese día. ¿Por qué? Porque de más que Cornelio también es oveja del pueblo de Israel. Porque la oveja del pueblo de Israel estaba ahí, hermanos, ha estado siempre en medio del planeta como la gentilidad, hermanos. Y ese Efraín es el que regresa a casa y es el que el Eterno está trayendo también en este tiempo final. Entonces, mis amados, hay que tener mucho cuidado con todo eso que traemos del cristianismo, hermanos. Cuando usted escucha a algún líder, hermanos, que salga con cosas extrañas, de que sala vaya sababasaba, raiba basaiba, no sé qué más cosas, hermanos, que traíamos de allá del cristianismo, hermanos, con amor preséntele esta enseñanza, para que esa persona, si esa persona es del Eterno, hermanos, si esa persona le pertenece a Yahweh, como dice Shaul, ahí mismo en el versículo 37, 38 y 39 de ese capítulo, Shaul les dice, esto es un mandamiento del Adón, y si usted tiene el Ruach de Yahweh, usted va a aceptar con humildad. Entonces, hermanos, si estas personas tienen a Yahweh en su corazón, van a reconocer que se están equivocando y van a corregir eso. Es simplemente corregir todos esos rudimentos, hermanos, todas esas tradiciones que traíamos de las religiones. Yo personalmente, hermanos, en algún momento estaba cometiendo esos errores. Cuando oraba, muchas veces cuando me reunía con los hermanos y orábamos y se salían ese tipo de palabras extrañas, que no eran ningún idioma, hermanos, sino como lo dice Isaías, palabras de tartamudo, palabras de bufón, o sea, palabras de burla. Los bufones, hermanos, hablaban palabras sin sentidos para hacer reír en ese tiempo a los reyes y a los de la asamblea. Ese era el trabajo del bufón. Y ellos utilizaban palabras de tartamudo, palabras sin sentido, cogían una palabra aquí, una palabra allá, una palabrita de este renglón y de este, y unían y armaban frases que no tenían sentido, solamente para que eso fuera una burla. Y el mismo Eterno nos lo está diciendo por medio del profeta Isaías, que eso iba a suceder y que iba a ser testimonio para un pueblo que fue rebelde, para un pueblo que no quiso escuchar, para un pueblo donde el Eterno se les presentó y les quiso dar ese reposo, ese descanso, y no lo quisieron aceptar. Entonces, hermanos, es una señal para nosotros cuando estábamos en las religiones, el hablar ese tipo de balbuceo como bufones, pero ya en el camino, hermanos, no es correcto que eso se esté manifestando. En el camino se deben manifestar idiomas. Si el Eterno a bien tiene, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que vienen tantas etnias, porque acá vienen de Europa, vienen hermanos de Asia, vienen personas de muchos lugares. Si aquí el Eterno en algún momento determinado, en una Keilah, tiene determinado que van a venir personas de varias naciones a escucharnos, el Eterno permitirá, hermanos, que aparezca el idioma chino, el idioma francés, aún el idioma inglés, porque muchas personas que viven en este país quizás no hablan el inglés perfectamente, pero quizás hay personas americanas que le pertenecen al Todopoderoso y Él necesita traerlas a su redil. Entonces el Eterno va a permitir que ese don, que ese milagro que se dio hace 2000 años, sea manifestado de esa manera en ese momento. Para una labor, hermanos, porque claramente lo dice Shaul, todos los dones tienen que ser con un objetivo, y el objetivo es edificación, hermanos.
Pero si no hay una persona que interprete una lengua y yo la estoy hablando, pues prefiero mejor quedarme callado y orar con mi entendimiento, hablar con mis propias palabras al Todopoderoso y a las personas que me están escuchando, para que todos puedan dar la palabra de agradecimiento y puedan decir, amén, así sea. Entonces, hermanos, ese es un tema muy delicado, hermanos, que el Eterno me ordena presentar, porque yo, como siempre les he dicho a los hermanos, yo no presento lo que yo quiera, yo no le obedezco a hombres, hermanos. Yo hago la voluntad de mi Padre Celestial y de mi Adón, que es Yeshua. Esa es la voluntad que yo hago y seguiré haciendo. Y por medio de esta enseñanza no quiero atacar a nadie, hermanos, no quiero que nadie se vaya a sentir aludido. Que el Eterno reprenda a Satanás, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que todos nos encaminemos por la senda de la verdad, porque todos estamos aprendiendo, hermanos, todos estamos en un camino donde nos estamos edificando cada día. Bueno, mis amados, ese es el tema que el Eterno permitió que se presentara en este día de reposo, el don de lenguas. Espero que el tema haya quedado muy claro. Cualquier pregunta, hermanos, cualquier inquietud, como siempre mi correo electrónico está presente para ustedes, mi número telefónico, mi WhatsApp. Pueden comunicarse conmigo como siempre lo han hecho hasta el día de hoy. Que el Eterno les continúe a todos bendiciendo grandemente por medio de nuestro gran Rey y nuestro maravilloso Adón Yeshua en todas las partes del mundo, hermanos. Yo les envío un abrazo gigante y le pido al Todopoderoso muchas bendiciones para todos ustedes. Shalom y que sigan pasando un excelente día de reposo.